¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar nuestro curso. En este día vamos a llevar adelante la sesión número 2 de este tema de elaboración de expedientes para proyectos de forestación y de reforestación. En específico, lo que vamos a ver el día de hoy está relacionado a los costos y presupuestos que se generan en los expedientes técnicos. Y vamos a ver también aspectos generales sobre uno de los componentes fundamentales de este tipo de proyectos que viene a ser el vivero forestal. Eh, Respecto a los costos y presupuestos, sabemos nosotros que al momento de elaborar un expediente técnico, nosotros debemos de establecer, además de las actividades que se van a desarrollar y los recursos o los insumos que se van a emplear para dichas actividades, y la programación de las mismas, es decir, la secuenciación, la duración, las fechas de inicio y cierre o culminación aproximadas de las diferentes actividades. También vamos a tener lo que es la asignación de presupuesto. Esta asignación de presupuesto es la que nos va a permitir a nosotros poder controlar el proceso de ejecución. Para dicho fin, se va a requerir siempre que este presupuesto sea elaborado de la forma eh, más precisa posible, de modo que nos garantice con ello que las diferentes actividades que vamos a realizar eh, estén cubiertas en su totalidad y de esa forma no haya dilaciones de tiempo ni tampoco haya necesidad de alguna o algunas partidas adicionales. Entonces, cuando estructuramos el presupuesto, nosotros debemos de tener en cuenta que este presupuesto total del proyecto o del expediente técnico va a comprender dos grupos importantes de gastos. El primero, los costos directos, que básicamente vienen a ser todo el conjunto de gastos que se va a realizar para la adquisición de los insumos, elementos que vayan directamente hacia las actividades específicas del proyecto, es decir, para la adquisición de los materiales para la construcción del vivero, la contratación de los especialistas que van a realizar las actividades de capacitación, de entrenamiento, también para la adquisición de los equipos o de los materiales o insumos que se va a requerir para que el vivero pueda operar, ¿no? Las bolsas o los pots, dependiendo de si utilizamos uno u otro. La adquisición de equipos podría ser una pequeña mezcladora para mezclar y uniformizar, homogenizar el sustrato. Algunos equipos para el lavado de los pots, si es que vamos a utilizar estos, y así, ¿no? Esos van a ser los costos directos y dentro de ellos vamos a encontrar, pues, tres grupos principales: el de los materiales, que están relacionados a su cantidad o aporte unitario y al precio. Lo mismo vamos a tener lo de mano de obra, que ahí vamos a considerar el costo de hora hombre y vamos a considerar también el rendimiento. Y también vamos a tener el tercer
tipo de recursos que van a ser los equipos o las herramientas, donde va a estar el costo. Si es un equipo, el costo de la máquina y su rendimiento. Si es una herramienta, será el costo de la herramienta. Y estos en conjunto van a ir generándonos un valor, un monto de dinero, ¿no? Pero es el monto unitario por cada uno de los metrados de la partida. Y luego vamos a considerar la cantidad de metrados, es decir, la cantidad de unidades de cada partida que se requiere para cumplirla. Y con esto vamos a obtener el costo directo. Y como les mencionaba, este es específico, es decir, si hay una partida denominada eh, desinfección de sustrato por solarización, por ejemplo, ¿no? El presupuesto de esa partida es única y exclusivamente para la misma. Eh, Idóneamente se entiende que no debería de trasladarse esta partida hacia otro fin, hacia otro momento de gasto, hacia otro tipo de gasto. Y lo mismo con las demás que vamos a, que estarían dentro de la estructura del expediente. El otro grupo de gastos del presupuesto va a ser los costos indirectos. A diferencia de los anteriores, que se podía distribuir específicamente por partida, es decir, cada partida tenía su propio presupuesto y se podía desagregar muy fácilmente incluso el presupuesto de cada una de estas partidas. En los costos indirectos, estos no están asignados a una partida específica, sino que por el contrario, están asignados a varias o a todas las partidas. Y su desagregación, por decirlo de alguna forma, no sé si el término es el apropiado, o el generar el desagregado de esa asignación por partida, es bastante complejo, ¿no? Porque va a requerir demasiadas actividades para cálculo específico, etc. Acá básicamente vamos a encontrar los gastos referidos a lo que es el, la dirección técnica del proyecto, es decir, la contratación o la asunción del gasto de la residencia y de la supervisión. También vamos a encontrar acá otro conjunto de gastos relacionados a los mismos, sus traslados, su indumentaria, relacionados también a las actividades específicas que realizan, ¿no? Control, pruebas, ensayos. También están gastos relacionados a algunas actividades especiales, por ejemplo, la liquidación, ¿no? Acá va a estar dentro de este grupo de costos indirectos, va a estar los gastos de liquidación, es decir, el pago al especialista que va a encargarse de llevar adelante todo el proceso de liquidación y cierre del proyecto. Y además vamos a encontrar algunos otros gastos variables, es decir, que van a ir eh, alterándose de acuerdo a si se incrementa o se reduce, por ejemplo, alguna actividad o algún conjunto de metas, ¿no? Uno de ellos está acá relacionado, pues, los gastos de papelería, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros más parecidos. Y esos gastos generales, donde está la supervisión, la liquidación también, aunque no necesariamente incorporados, pero sí se entiende que forman parte de este rubro, pero los vamos a desagregar para poder controlarlos de una mejor forma. Van a, van a ser obligatorios en todos los tipos de proyectos, indistinto
al sector al que están comprendidos y también indistinto a la modalidad de ejecución. ¿A qué se refiere esto? Estos gastos generales tienen que estar presentes en los proyectos de saneamiento, en los proyectos de desarrollo vial, en los proyectos de infraestructura hidráulica, en los proyectos de infraestructura educativa y también en los proyectos de forestación y reforestación. Indistintamente, si uno u otro se va a desarrollar por administración directa, es decir, la misma entidad lo va a ejecutar o lo va a ejecutar un tercero, un, un contratista, en cuyo caso ya se denomina como eh, por contrata, ¿no? Y el que asume la responsabilidad se le va a denominar contratista. Entonces, a estos gastos, cuando se genera por una vía de administración directa, es decir, el Estado le va a trasladar parte de la responsabilidad a, eh, a un tercero que se va a denominar contratista. Al presupuesto que hemos calculado, que hemos visto hasta el momento, se le van a añadir los gastos de utilidad y de impuestos, ¿no? Porque se le va a reconocer un margen de ganancia, ¿no? Al contratista por desarrollar, implementar todo un conjunto de esfuerzos orientados a la optimización de la inversión, es decir, generar todo el proceso de inversión, ejecutar todo el expediente al 100% dentro del plazo que se había consignado y con el monto que se había establecido, ¿no? Eso es básicamente la optimización. Entonces, se entiende que el contratista va a realizar todos los esfuerzos para dicho fin y anticipándonos a ello, se considera ya en el presupuesto el porcentaje de utilidad. Y además, como es un tercero, es un privado al cual el Estado le está generando una opción, una oportunidad, pero que va a generar ingresos este privado y con la finalidad de no agravarlo más, es decir, no pagarle, qué sé yo, 1 millón de soles por la ejecución del proyecto y luego decirle, bueno, ahora de eso que te he pagado, paga tus impuestos, ¿no? Con la finalidad de no afectarlo en ese nivel, lo que se suele hacer es que la entidad del Estado asume parte de los impuestos, ¿no? El IGB. Entonces ya el Estado a través de esto le descarga algo de presión al contratista para que éste pueda conducir apropiadamente todo su proceso de inversión. Entonces, esta va a ser siempre la estructura y acá habría que aclarar lo siguiente, ¿no? Está totalmente prohibido que que parte del presupuesto de los costos directos pueda ser trasladado hacia el ámbito de los costos indirectos. No puede trasladarse. Igualmente, tampoco se puede generar lo inverso. Es decir, no se permite o no está autorizado que el presupuesto del rubro de costos indirectos pueda ser trasladado hacia lo que podría ser pues los costos directos, ¿no? Eso no está permitido. Esta es la estructura general de un presupuesto de un expediente técnico. Está constituido según el esquema que se puede apreciar ahí, ¿no? Tenemos toda una primera parte que se va a denominar cabecera y que va a contener la siguiente información, ¿no? El nombre del proyecto al cual le corresponde el presupuesto,
la partida de ejecución del gasto, el cliente, es decir, quién está encargando, quién está planteando, solicitando la ejecución del presupuesto, el lugar donde se va a ejecutar el proyecto, y luego viene ya la parte del cuerpo. En la parte del cuerpo lo que vamos a encontrar siempre es el desagregado por partidas principales de los costos directos, ¿no? Es decir, todos las partidas grandes, amplias, ¿no? Pueden ser de primer, segundo, tercer nivel incluso, depende de la amplitud del expediente, ¿no? Si es un expediente muy largo, pues tal vez se reduzcan a las partidas de primer y segundo orden nada más. Si no hay muchos gastos, los gastos no están demasiado extendidos, no hay demasiadas partidas, se podrá tal vez pues, consignar hasta la partida de tercero. Y estos corresponden a los costos directos. Luego vamos a encontrar el rubro de costos indirectos. Ahí va a estar la parte del pie de la propuesta, del presupuesto, perdón, y va a contener el subtotal de los costos directos. Adicionado a esto, va a estar en rubro aparte los gastos generales, luego estará la supervisión, dependiendo de las cómo les han solicitado que elaboren el presupuesto, eventualmente se, se considerará pues que esté separado de todos, ¿no? Los gastos de liquidación o a veces están subsumidos dentro de los gastos generales, etcétera, o los de supervisión igual, ¿no? Eso hará una suma total que va a venir a ser el presupuesto total del expediente técnico del proyecto. Para el caso específico de proyectos de administración indirecta, acá se va a añadir los montos de la utilidad y el IGB. Eso lo vamos a ver en unos instantes. Ahora, este presupuesto va a estar conformado por actividades que ya se van a denominar partidas. Ahora, ¿por qué se van a denominar partidas? Porque la rendición de cuentas de este instrumento del expediente técnico que se va a hacer ante el Estado tiene que responder ante la nomenclatura y las características de gestión presupuestaria del mismo. Y en la gestión presupuestaria, en la gestión de presupuestos del Estado, los rubros de gasto se denominan partidas, ¿no? Por eso que en el expediente también se van a denominar partidas. Estas partidas vienen a ser actividades o subactividades, ¿no? Si es una partida de primer orden, será una actividad y así va a ir disminuyendo. Cada una de estas partidas va a estar conformada en primera instancia por subpartidas y demás. Y cada una de ellas, la mínima de estas, va a contener el listado de insumos, es decir, qué tipo de recursos se está incorporando. Vamos a encontrar acá tres rubros, ¿no? Mano de obra, insumos y equipos y maquinarias. La cantidad de las mismas, ¿no? Su unidad de medida, la cantidad de las mismas, el precio unitario y finalmente el precio parcial. En todas estas, ya, los insumos tienen que ser detallados de forma individual, es decir, tengo que considerar yo cada insumo por separado por partida. Y dentro de cada uno de ellos tengo que establecer cuáles son los montos. Ahora, cada partida tiene su código, ¿no? Así como ven acá, tenemos una partida principal, que es la partida 04, que es apoyo en la articulación comercial. Dentro de ellas tenemos partidas de segundo orden, que sería esta partida 4.2, que es asesoramiento en articulación comercial. Quiere decir que hay una 4.1 mínimamente y habrá tal vez una 4.3, 4.5, etc. Y de esa partida, en este caso de la partida de segundo nivel, ¿no? De asesoramiento en articulación comercial, se ejecutan, o perdón, se desagregan cada uno de sus rubros de gastos. Y tenemos ya con eso, ¿no? El presupuesto de la partida. Pero acá, como ven, se puede colocar el monto, la cantidad total de insumo que se requiere, ¿no?
y luego el presupuesto unitario. Pero como el expediente técnico, ya lo habíamos dicho, va a ser un instrumento muy detallado, lo que se va a buscar es que este expediente técnico nos pueda alcanzar este tipo de información, pero de manera más específica. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que definir va a ser el metrado, es decir, la cantidad de unidades que requiere ejecutarse para alcanzar la meta de la partida, ¿no? Por ejemplo, si la partida es capacitación a productores en articulación comercial, el metrado será aquella cantidad que nos permita alcanzar la meta. La meta serán 10 capacitaciones. Entonces, el metrado serán 10 capacitaciones, ¿no? Y de cada una de ellas calcularemos nosotros qué monto de dinero se va a requerir a nivel de cada una de las actividades, perdón, de cada uno de los insumos que va a ser necesario incorporar. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que definir primero el metrado, es decir, qué cantidad de unidades va a requerir la partida para estar completa. Y a este metrado le vamos a adicionar nosotros, o lo vamos a eh, trabajar con el costo unitario. El costo unitario viene a ser el precio de cada uno de los insumos, o de cada unidad de cada uno de los insumos. Y como habíamos comentado al inicio, acá vamos a tener dos formas de administración, una por vía directa y la otra por vía contrato. La administración directa es cuando la entidad asume toda la responsabilidad, ya lo decíamos, ¿no? Por lo tanto, la entidad no le puede cobrar al Estado margen de utilidad, tampoco le puede trasladar pago de impuestos. Por eso es que en la administración directa, la entidad va ejecutando todos los gastos, ¿no? Y va pagando. Eh, entonces, acá tenemos el primer rubro que vendría a ser la mano de obra, y ahí la entidad va a asumir el pago de del costo de hora hombre, pero según el monto que paga la entidad. ¿Ya? Si la entidad paga 20 soles, pagará igual 20 soles la hora. Si paga 5 soles, pagará 5 soles la hora. Pero sí al trabajador le va a requerir que tenga un rendimiento equiparable al régimen de construcción civil. En materiales va a considerar los precios, incluido ya el IGB, lo mismo en equipos, porque acá el Estado no le puede, pues, cobrar también al mismo Estado, ¿no? Es su utilidad, su IGB. En cambio, en la administración indirecta por contrata, la situación cambia, ¿no? En mano de obra se va a consignar el costo de mano de obra por hora hombre, según el régimen de construcción civil. En materiales se va a considerar el precio del material, pero sin el IGB, porque como hemos visto, luego recién se va a cargar el IGB. Y en equipos, algo similar, el costo de posesión más el costo de operación sin IGB, ¿no? Y ahí tendrán que considerar ustedes algunas actividades particulares específicas que les garanticen que el presupuesto es el apropiado. Entonces, como ya tenemos la cantidad de metrados, es decir, la cantidad de unidades que se va a requerir y ya tenemos el costo unitario, nosotros podemos determinar el costo unitario de cada partida, es decir, cuánto me cuesta cada unidad del metrado. Para ello simplemente hago en listo mis insumos, los que voy a requerir, mano de obra, materiales, todos ellos, y dependiendo de las cantidades que voy a necesitar de cada uno de ellos para alcanzar una unidad de mi partida, ¿no? Consideraré esa cantidad y la multiplicaré por el precio unitario que corresponde, obteniendo un subtotal. Ese subtotal va a ser el presupuesto específico de esa partida. Ahí, cuando ustedes elaboren el expediente, les van a indicar que la partida tiene que estar bien conceptualizada, es decir, tienen que haber incorporado ustedes dentro del presupuesto y también dentro de cómo se va a ejecutar la partida, el conjunto de elementos que impida o que le brinden resiliencia ante desastres,
elementos especiales para el desastres naturales, cambio climático y así. Estos costos unitarios son los que forman la base de todo el presupuesto, porque acá vamos a tener nosotros cuánto nos cuesta cada unidad de la partida. Por lo tanto, si nosotros nos hemos equivocado, hemos tenido un sesgo, un error en este rubro, la partida misma no va a tener el presupuesto idóneo, porque acá nos está faltando, ¿no? Presupuesto, no se han considerado insumos, no se han considerado elementos, qué sé yo. Este costo unitario tienen que elaborarlo con bastante cuidado para que el resto del presupuesto se pueda adaptar. A esto se adosa el esquema de análisis de costos unitarios. Básicamente, el análisis de costos unitarios es la representación, la presentación del costo unitario de cada una de las partidas. ¿Cuánto me cuesta cada una de los metrados de cada partida, desagregado en sus tres rubros, ¿no? Insumos, mano de obra, herramientas y maquinarias, etc. Y este esquema es el más amplio, porque acá vas a colocar de todas las partidas. Si tienes 100 partidas, habrán 100 de esos cuadritos. Si hay 20, habrán 20 de esos, nada más. Siempre que hayan diferencias o que hayan inconsistencias en el presupuesto, lo primero que se va a ser recurrir a esta estructura, ¿no? De los costos unitarios para verificar si todos los insumos que se requerían han sido considerados, en tanto en cantidad como en precio. Y de ahí recién se van a hacer otros cálculos, otras estimaciones. Como ya se tienen los costos unitarios, con eso ya se va a poder elaborar todo el presupuesto de la partida, ¿no? El presupuesto va a tener diferentes formas de presentación. Una de ellas es el presupuesto general, en el cual vamos a indicar nosotros toda la estructura del presupuesto, tanto de los costos directos como de los costos indirectos, pero resumido por grandes gastos, ¿no? De partidas principales o de segundo orden, tal vez. Eso en los costos directos. En los costos indirectos, no se olviden, tenemos que considerar los gastos generales, fijos y variables, los gastos de supervisión, gastos de liquidación y algunos otros más. La otra presentación del presupuesto va a ser el analítico. El analítico básicamente viene a ser una presentación del presupuesto enfocado en los diferentes insumos que se requiere en el costo directo, es decir, solamente va a comprender este presupuesto a lo que se requiere según el costo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la ficha, en la imagen, ¿no? Que el presupuesto analítico está desagregado en ese sentido y se desagrega por rubros, ¿no? Mano de obra primero, luego materiales y bienes y luego equipos y algo. Esto solamente comprende a los costos directos. Acá no entra nada de costos indirectos. ¿Ya? Costos indirectos tiene su propio espacio. El primero va a ser el análisis de los gastos generales, que es básicamente los costos unitarios de los gastos generales, para que se pueda revisar si todo ha sido congruente, todo se ha ido ejecutando de acuerdo a las expectativas, necesidades y demás. Este es más o menos cómo se ve un presupuesto, tanto en una administración directa como en una indirecta, ¿no? Y cómo se genera el presupuesto final del proyecto. Si es una administración directa, ya habíamos mencionado, al costo directo se le suman los gastos generales y se obtiene el presupuesto total. Si es una administración directa, a los gastos generales se le adiciona la utilidad, ¿no? Y luego el subtotal, y a ese monto recién se le extrae el IGB. En cuanto al elemento principal que va a determinar uno de estos proyectos, es decir, el vivero, este tiene ciertas características.
Todos entendemos que un vivero es un área especial donde se van a generar estructuras y se van a brindar atenciones a los plantones para que estos puedan desarrollarse idóneamente bajo cuidados especiales desde que nacen hasta que alcanzan ciertas características que nos permite determinar que están adaptados ya para el proceso de traslado. Otra característica del vivero es que va a también generar o va a permitir que se establezcan estrategias para la mejora de las plantaciones, la mejora del proceso de apoyo en la forestación y reforestación. Los viveros podemos encontrarlos nosotros principalmente de dos modalidades, ¿no? Los viveros permanentes que se caracterizan por ser instalaciones que están planteadas para quedar establecidas en el predio que se asigna por un largo periodo de tiempo, ¿no? Además de eso, tienen elementos estructurales y técnicos avanzados, o son los que tienen los instrumentos técnicos más avanzados en toda la zona. Y el otro tipo son los viveros temporales, que a diferencia de los anteriores, estos pueden permanecer implementados e instalados cortos periodos de tiempo, no estamos hablando de 2, 5 años. Eh, Estos se van a caracterizar por ser muchas veces del tipo modular y porque no tienen demasiados elementos de tecnificación. Básicamente son instalaciones que se van a colocar para generar algunas condiciones y reacciones específicas de la plantación. Acá tienen algunos de los criterios para elegir un buen punto de establecimiento del vivero. Tenemos la localización, tiene que estar ubicado en un lugar que tenga características relativamente parecidas a las zonas donde se van a realizar las plantaciones con los plantones que se produzcan en esto. Tiene que estar también ubicado en una fuente permanente de agua, de modo tal que pueda obtener de la misma el recurso necesario para poder afrontar las necesidades de demanda hídrica. En cuanto a su tamaño, depende de las necesidades o depende también del presupuesto. En cuanto a su forma es genéricamente de tipo rectangular, aunque hay ciertas instalaciones que pueden tener alguna variación. Respecto al criterio de topografía, se recomienda que los viveros se puedan instalar en espacios sin pendiente, ¿no? De modo tal que no se requiera la implementación de algunos elementos estructurales para poder acceder al recurso hídrico, que es el otro criterio que es importante y determinante porque si no hay un recurso hídrico que se pueda asignar, ¿no? Simplemente no hay forma de que el vivero pueda funcionar. Se requiere el agua para que éste pueda funcionar. Y ahí se recomienda que si las condiciones naturales no permiten que se desarrollen más, que se pueda tener una regularidad en la provisión de agua, se puedan implementar los denominados reservorios o tanques. El otro criterio de vías de acceso nos indica que debemos de escoger un lugar donde el vivero pueda ser de acceso fácil, ¿no? Para que los interesados puedan adquirir los productos que desean y sin demasiadas dificultades de traslado. Luego está la disponibilidad para los sistemas de energía, si es que se está considerando algún tipo de mecanismo, de estructura que requiere esta, por ejemplo, riego este, mecanizado o también tiene que ser una zona donde haya disponibilidad de acceso a diferentes aspectos técnicos, ¿no?
Y finalmente, que el terreno no esté sujeto a algún incumplimiento normativo, por ejemplo, que no esté en proceso de disputa legal por su dominio, que tampoco haya oposición formal establecida por alguna persona natural o jurídica para que el Estado pueda disponer de este terreno y pueda emplearlo para los fines de desarrollo del servicio. Igualmente, este cumplimiento normativo también comprende a que los responsables de todo el proceso de la ejecución eh, cumplan con toda la normativa relacionada a la actividad que están desarrollando. El Estado no puede ser el primero en incumplir las normativas, ¿no? En cuanto a la orientación, ¿no? Acá hay algunas recomendaciones. Eh, si se quiere brindar al vivero una menor resistencia hacia el viento, se puede orientar de norte a sur. Y si por el contrario no se quiere eso, podemos orientarla en el otro sentido, de este oeste, ¿no? Más o menos así. Además de eso, tenemos que contemplar también nosotros el, eh, el traslado del sol, ¿no? Que es el otro aspecto que nos va a requerir atención. Va a ser de este a oeste, ¿no? Si estamos en una zona donde hay clima caliente, y va a ser de este a oeste, o perdón, de norte a sur, si estamos en una zona donde el vivero requiera acumular mayor cantidad de horas luz. Un aspecto importante que siempre deben de considerar ustedes al elaborar un expediente técnico relacionado o que comprenda un vivero es que se debe de hacer el esfuerzo de brindarle ciertos niveles de tecnificación para ir cerrando brechas de tecnología entre nuestro país y otros países. Uno de esos cierres importantes podría referirse a el sistema de riego, ¿no? Se recomienda que este sea eh, por aspersión o microaspersión para garantizar una buena homogeneidad, ¿no? Y también para incrementar la eficiencia o la efectividad de la aplicación del agua. Pero ahí deben de tener cuidado en que este esquema va a requerir algunos otros montos de inversión, ¿no? Para los filtros, limpieza, etcétera, etcétera. Ahora, los viveros también van a tener que considerar ustedes implementarlos con sistemas de protección al modo de pantallas, ¿no? Que pueden ser cualquiera de los colores que están viendo ahí y que están orientados hacia un fin principal, ¿no? Brindarle a la plántula o al plantón condiciones apropiadas, ¿no? Donde no se excedan ni se disminuyan demasiado los parámetros climatológicos, temperatura, humedad, radiación entre los principales. También van a tener ustedes que considerar si es que el vivero va a ser orientado también para la investigación científica, la implementación de un sistema de control ambiental. Eh, en cuanto a su equipamiento, se recomienda siempre que existan elementos para el control climático, específicamente sensores, ¿no? De modo tal que se pueda generar al mismo tiempo de un proceso de control, un proceso de toma de datos que nos va a permitir luego generar algunas situaciones particulares. Ahora, este equipamiento además también puede considerar la incorporación de otras estructuras, ¿no? De ventilación, de calefacción, de aporte CO2, etcétera. Sabemos que hay varias especies, tanto forestales como no forestales, que pueden requerir eventualmente algunos volúmenes adicionales de algún tipo. Entonces, uno de esos insumos va a ser el CO2, que como sabemos es vital para el desarrollo de la fotosíntesis, ¿no? Ante la ausencia de este no se desarrollaría. Entonces, hay plantones o hay plántulas que requieren al mismo.
Ya para ir acabando, vamos a hablar rápidamente sobre las plantaciones forestales. El vivero va a ser la estructura que nos va a permitir eh, poder garantirle las mejores condiciones a las plántulas. Pero esta propuesta que se pretende generar de un proyecto forestal tiene que estar enmarcada en ciertos esquemas estratégicos. Uno de ellos va a ser el enfoque de cuencas hidrográficas. Cuando ustedes generen un proyecto de forestación, reforestación, entiendan de que el impacto de este proyecto va a tener un ámbito de cobertura de una unidad hidrográfica, que puede ser en el mejor de los casos una microcuenca o podría también extenderse a una subcuenca, ¿no? Pero como va a tener este nivel de impacto, siempre se tiene que llevar adelante todo el proceso de análisis, ¿no? Desde un enfoque de cuencas hidrográficas, porque la plantación forestal, la reforestación que vamos a hacer, va a modificar de forma más o menos marcada el comportamiento, ¿no? El régimen hídrico en esa zona. Igualmente, debemos de considerar que estos proyectos de forestación y reforestación son una de las varias tecnologías que comprenden a los proyectos ecosistémicos. Es decir, hay un tipo de proyectos llamado ecosistemas, que lo veíamos la clase anterior, dentro de los cuales la actividad específica de forestación, reforestación es una más, no es el proyecto propiamente dicho. Pero esto indica de que esta forestación, esta reforestación se tiene que hacer sobre ciertos aspectos técnicos. Uno de ellos es el de las cuencas, como ya les manifestaba. Y dentro de eso tenemos que considerar nosotros la caracterización de la cuenca. Hay cuenca o las cuencas tienen básicamente tres partes, ¿no? La parte alta, la parte media y la parte baja. En la parte alta siempre vamos a encontrar nosotros que hay mayor pendiente, mayores precipitaciones, menores oportunidades de desarrollo de actividades productivas importantes y de trascendencia económica. En la parte media de la cuenca, la pendiente es algo menor, las precipitaciones también disminuyen. Acá ya se encuentran algunas actividades productivas que se pueden ejecutar. Y bueno, obviamente tenemos algunas actividades adicionales, algún otro tipo específico. En la parte baja de la cuenca, donde ya están los ríos, riachuelos, etcétera, ya están mucho más fácilmente ubicables, incluso en algunos casos se han trasladado hacia las partes internas. ¿No? Pero ya en esta parte baja de la cuenca, la precipitación es muy, muy reducida. Igualmente, los volúmenes hídricos se disminuyen ostensiblemente. Una de las varias estrategias que se considera parte del manejo de cuencas hidrográficas va a ser la restauración hidrológica, que básicamente es toda la implementación de una propuesta que garantice la recuperación de la capacidad hídrica de un suelo. Es decir, que el suelo pueda recuperar la capacidad de almacenar agua dentro de su estructura. El objetivo de esto, obviamente, es que si el suelo retiene agua, ¿no? Va a generar mayor actividad microbiológica que va a permitir que haya una mayor fijación de una serie de elementos considerados nutricionales, pero como, eh, pero no necesariamente de este proceso va a participar el funcionario, ¿no? Ahora, esta técnica de forestación y reforestación les mencionaba que es una técnica más de la recarga hídrica o la restauración hidrológica. Y esta restauración hidrológica, a su vez, va a formar parte de las actividades que se puede desarrollar en el marco de proyectos de ecosistemas, porque no solamente el proyecto de ecosistemas se va a orientar hacia el aspecto hidrológico, sino también va a considerar el aspecto productivo, etcétera, etcétera.
Entonces, como verán ustedes en este cuadrito, ¿no? En la cuenca de recepción, es decir, en la parte alta del acuífero, o de la cuenca, se pueden implementar actividades de reforestación. En cauces de drenaje secos o torrenciales, dice, se pueden realizar diques de consolidación, diques de retención, espigones, muros de defensa, umbrales de fondo, entre algunas otras más. Ahora, la forestación viene a ser una de las varias técnicas que se puede disponer para la restauración hidrológica. Nosotros estamos conociendo, estamos muy empapados de este tema a través de su segundo nombre, ¿no? El cual es siembra y cosecha de agua. Dentro de eso se plantean estas medidas. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando se habla de proyectos de reforestación, forestación y deben de considerar ustedes que en su proyecto, al momento de implementar o plantear el expediente técnico, tienen que estar presentes todos estos elementos. Ahora, ¿qué llamamos reforestación? Básicamente reforestación llamamos a volver a colocar parte de la cubierta vegetal que estaba de forma existente con anterioridad. Es distinto a la forestación. Se va a forestar espacios donde a través de estudios se ha determinado el potencial de poder conducir o de poder tener éxito en la plantación. Y reforestación va a estar orientado a la reposición de una masa poblacional vegetal, ¿no? En función a su rendimiento académico. Como resultado de estos procesos de forestación, de reforestación, no está muy claro y que estos además se van a vincular a lo que son las plantaciones forestales. Hay que recordar que estas son una especie de parcelas o de chacras, ¿no? Pero de grandes dimensiones porque van a albergar estas especies forestales, ¿no? Entonces, una plantación forestal básicamente viene a ser todo el proceso de cultivo de especies forestales. Ahora, estas plantaciones forestales ya van a tener ciertas características de acciones que se va a requerir para que tengan éxito. Esto es importante que ustedes lo tengan claro porque al momento de establecer las propuestas, eh, lo otro es la producción de plantones y material genético de calidad apropiada, según vaya dándose las necesidades. Luego también está la preparación y acondicionamiento del terreno, el riego, la fertilización, el control de plagas y finalmente el manejo de post cosecha. En cuanto a dónde podrían ustedes considerar ubicar estas plantaciones forestales, y esto va a ser parte de los criterios de localización. Habíamos visto que el criterio de localización del vivero debe ser en una zona intermedia donde todos los participantes se encuentren. Entonces ya definen para comunicar, ¿no? Las restricciones de instalar plantaciones forestales, primero, ¿no? Que a través de algún marco normativo específico, que por alguna razón desconocemos, ese territorio ha sido asignado como reserva, como espacio no tangible a las actividades, ¿no? Entonces, estas plantaciones forestales van a cumplir básicamente tres funciones. Primero, la de proteger a los plantones. Eh, Segundo, fomentar o conducir las plantaciones de recuperación o restauración. Y tercero, la generación, la producción de madera u otros derivados. Es decir, se le va a dar gran peso a lo que es la sostenibilidad, etcétera. Y después se le va a dar un espacio al recambio. En cuanto a la forestación, ya hemos dicho, ¿no? La forestación es la acción de poblar o plantar especies nativas o arbustivas, en todo caso,
en terrenos donde ellas no vayan a crecer. Otro aspecto que deben de considerar siempre es que muchas veces estos viveros van a estar vinculados también a la orientación estratégica del proyecto. Eh, es poco común que nosotros encontremos un proyecto de inversión en estos recursos forestales donde se contemple únicamente, ¿no?, al patrocinador. Se tiene que considerar también la comprensión de otros sistemas de producción, ¿no? Ahí es donde va a aparecer los sistemas agroforestales, los sistemas agrosilvopastoriles y otros más que están ahí ya de conocimiento. La ventaja de este sistema agroforestal es que nos va a permitir establecer en el corto mediano plazo la finalidad de estos sistemas agroforestales que se recomienda que se empleen porque al momento de generar las tecnologías para un proyecto de restauración hídrica, de cosecha de agua, como queramos llamarlo, vamos a encontrarnos con que esta estructura, etcétera, perdón, estas estructuras que vamos a poder generar, tenemos que dotarlas de cierta capacidad de generación económica para que puedan consolidarse y atraer la atención de quienes visitan al respecto. Entonces, para eso, ¿no? No podemos esperar por nosotros 10 años, qué sé yo, la cantidad de años que un plantón de alguna especie arbórea pueda estar disponible. Tenemos que buscar otros de menor espacio, pero ahí vamos a tener que considerar otras estructuras que nos permitan capitalizar esa principal, ¿no? Y una de las más comunes son las terrazas, ¿no? Las terrazas tienen sus propios criterios de diseño, de ejecución. Un aspecto que pueden considerar ustedes va a ser el plan de manejo de plantaciones forestales y también la guía que les comuniqué la semana anterior, ¿no? Donde está descrito qué actividades pueden ser desarrolladas, ejecutadas por cada una de las entidades vinculadas. Para ir terminando, ¿qué vamos a comprender nosotros con el término de plantación? Básicamente, plantación vendría a ser el equivalente a un árbol. Entonces, lo que tenemos que establecer en este punto es cuál va a ser la capacidad de carga, cuál va a ser el objetivo de la plantación para determinar también algunos aspectos relacionados a tratativas y consideraciones particulares. Estos son, en líneas resumidas, los criterios para seleccionar el lugar de la plantación. Un aspecto importante es el sitio. Básicamente, el sitio viene a ser el espacio donde va a estar ubicado una plantación forestal. Tiene que tener ciertas características. Primero, tiene que ser un predio que tenga contenido de nutrientes importante. Igualmente, que el suelo sea lo más franco posible, de modo tal que no impida la infiltración ni facilite la evaporación. También tenemos, ¿no?, que no se deben de acercar a algunos elementos que pueden tener algún tipo de peligrosidad. El índice de sitio viene a ser un indicador de la productividad que se está encontrando, que se va a encontrar en ese espacio específico. En cuanto a su medición, ¿no?, es relativamente sencillo. Solo se debe de tomar en cuenta el, la altura de la especie, ¿no?, el diámetro de su tronco, y luego estas
algunos otros elementos que pueden alterar. Lo que básicamente nos va a informar el índice de sitio es sobre la edad base que pueden tener estos, la edad promedio, mejor dicho, que van a tener estas especies forestales. Esto vamos a tener que tener en cuenta nosotros porque vamos a determinar cuál sería o cuál podría ser la edad base en un determinado periodo de tiempo. Y acá tenemos nosotros algunas de las especies que pueden ser consideradas en estas propuestas de proyectos de forestación y de reforestación. ¿Ya? Para seleccionar una especie tenemos que considerar la orientación de la producción, la capacidad que tiene la propuesta, ¿no? En este caso el vivero, de poder eh, prosperar, ¿no? Y finalmente los requerimientos especiales que puedan tener en cuenta, ¿no? Hay especies que requieren algunas condiciones especiales. También hay que recordar que al momento de seleccionar las especies con las que se va a trabajar, se tiene que priorizar que estas deben ser mínimamente el 90% del total de especies con las que se va a reforestar. El 10% restante pueden ser especies exóticas que pueden estar o no adaptadas. El proceso de producción de los plantones, ¿no? Lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Básicamente es todo un conjunto de acciones que nos va a permitir generar los plantones en condiciones idóneas. Ya para la plantación definitiva, ¿no? Se tiene que tener en cuenta algunas actividades. Estas tienen que ser parte del proyecto de forestación y reforestación, ¿no? La limpieza del área en la cual se busca generar el retiro de la mayor cantidad posible de elementos que puedan afectar, dificultar el proceso de plantación y sobre todo el establecimiento de las plantas, ¿no? Se retiran troncos, rocas grandes, desechos que puedan estar, etc. Luego viene la nivelación del punto de plantación. Se tiene que considerar una nivelación apropiada para que no hayan diferencias en los procesos de asimilación de agua y escorrentía y demás, ¿no? Además de esto, la nivelación nos va a permitir homogenizar el proceso de crecimiento, ¿no? Porque no van a haber puntos que reciban más agua que otros. Luego está la excavación de hoyos. Esto va a estar ya en función al marco de plantación que vamos a haber elegido, ¿ya? Lo único que hay que tener en cuenta es que el hoyo no sea demasiado profundo, que haga pues que el plantón quede demasiado enterrado y se pueda retrasar en el mejor caso su crecimiento o en otros predisponerlo a algún tipo de enfermedad o afectación. Estos son algunos de los marcos de plantación comúnmente utilizados, ¿no? El marco cuadrado, el rectangular y el famoso marco tres bolillas. Ya dependiendo de la orientación, la especie forestal, etcétera, con la que vamos a trabajar, vamos a definir nosotros. Acá tenemos algunas especies de plantones y tamaños idóneos que deben de ser considerados para su retiro del escenario del vivero. Bien, seré todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atenta para poderla absolver. Bien, si no hay consultas, muchas gracias por la atención. La PPT y una guía para la ejecución, la implementación de viveros, se los voy a hacer llegar a través de Coinci. Muy buenas noches con todos. Permiso.